Hola, mujer intencional, bienvenida a este cuarto capítulo de esta serie que hemos estado viendo en este mes. No, no es cierto, en el mes de noviembre, porque estamos empezando, es el primer jueves de diciembre. Pero me da mucho gusto que podamos estar aquí juntas un nuevo capítulo más. De verdad que estoy muy feliz. Te recuerdo, mi nombre es Simri Chandomit y vamos a estar hablando sobre la importancia de servir a las personas, sobre la importancia de servir ya sea en tu iglesia, con tu familia, en casa, y cómo justamente Jesús nos lo muestra, nos lo refleja. No es solamente de que nos lo dijo algo que deberíamos de hacer, sino que realmente Él vino, nos lo demostró completamente con su ejemplo, y entonces nosotros podemos imitar o hacer, parecernos a nuestro Señor Jesús. Entonces, esta serie se llama Cuanto más te conozco, más te amo, por eso te sirvo. Hemos estado viendo los anteriores capítulos, pero ahora vamos a enfocarnos en esto. Cuanto más conocemos a Dios y cuanto más lo voy amando, entonces va surgiendo en mí una necesidad y un deseo de servir a Dios, de servir a las personas que están a mi alrededor. Y me voy a basar mucho en esta plática, la voy a basar mucho en Efesios, en el libro de Efesios. No sé si tú ya has leído el libro de Efesios, pero es súper padre leerlo. Lo he leído en diferentes versiones y ahora que lo leí en la versión TLA, es como otra vez encontrar cosas que no habías leído y te sorprende y dices, wow, esto está padrísimo. Y mira, a mí me encanta marcar mi Biblia con diferentes colores y hacer mis anotaciones. Entonces, ¿sabes? Que no te dé pena, que no te dé miedo. Bueno, hay otros, en otras partes donde tal cual escribo, que no te dé miedo agarrar tu Biblia, marcarla, escribirle lo que quieras, porque eso es padre y se va quedando todavía un poquito más la enseñanza. Y algo que a mí me gusta y que empecé a hacer justamente en este año con esta Biblia que he estado leyendo, es que voy subrayando como lo súper importante con color azul. Y entonces cuando yo abro mi Biblia, solo leo lo resaltado y ya sé de qué me habla todo ese capítulo. Entonces te lo recomiendo bastante. De verdad que es una actividad desestresante, una actividad que podemos hacer que va fuera pues de redes sociales, de televisión, de etcétera, y que te va a nutrir demasiado. Entonces empecemos, ¿te parece? Si tienes ahí tu Biblia y si no, pues bueno, te voy a leer lo que dice Efesios 5, 16, que se me hace que esto lo escribió Pablo como si estuviera actual, como si estuviera ahorita viviéndolo en estos tiempos Pablo, y escribió esto. Dice, aprovechen cada oportunidad que tengas de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sé tú, pero yo considero que justamente estos tiempos que estamos viviendo son tiempos muy malos, muy malos. De verdad que siento que es un tiempo donde el mal está creciendo de una manera impresionante y que lo podemos ver cómo está creciendo y alcanzando a niños de cada vez menores edades. Y es impresionante el mal que estamos viviendo actualmente. Entonces, algo que aquí escribe Pablo, esta es una carta que le escribe Pablo a la iglesia de Éfeso, y les dice, aprovecha bien el tiempo, aprovecha bien la oportunidad que tengas para hacer el bien a otra persona, porque el tiempo en el que estamos viviendo son muy malos. Aprovéchalo. ¿Estás viviendo en este tiempo? Sí. ¿Estamos viviendo en estos tiempos muy malos? Sí. Pero ¿cuál es nuestro deber? Aprovechar la oportunidad que tengas para hacerle el bien a otra persona. Y la clase pasada, bueno, el capítulo pasado comentaba de cómo podemos ser una fuente en la cual nosotros podamos reflejarle el amor a otra persona y que probablemente por ese motivo, por ese acto que hiciste hacia esa persona, sea una oportunidad para que esta persona pueda conocer a Dios, pueda llamarle la atención, pueda decir,
Oye, pues gracias. Es raro encontrar a personas así en la actualidad, es raro, etcétera. Pero entonces yo quiero conocer lo que tú estás conociendo. Yo quiero conocer a ese Dios que te está trayendo este gozo, esta alegría, esta felicidad, este de no preocuparte en medio de donde estamos viviendo. Entonces, ¿cómo es importante servir a las personas que están a nuestro alrededor y ser de impacto en esta sociedad mala en la que estamos viviendo? Justamente te mencionaba que esta carta la escribió Pablo y a la iglesia de Éfeso, y justamente Pablo en el capítulo 3 yo Pablo sirvo a Jesucristo y trabajo por el bien de ustedes. Es una característica de Pablo que él se veía a sí mismo como un siervo de Dios, tanto de Dios como de las personas. Como Pablo se preocupaba por las personas, les escribía cartas, se tomaba el tiempo de escribir, aunque estuviera en la cárcel, etcétera, y se las mandaba a las iglesias. Y algo que escribe Pablo también en Efesios 8 es algo impresionante que me resaltó muchísimo justamente con la serie que estamos viendo, que dice, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y entonces por eso esta serie se llama Cuanto más te conozco, más te amo. Cuanto más conocemos a Dios, vamos a dejar de vivir en la oscuridad. Vamos a dejar de vivir eh, de dejarnos llevar por lo que estamos viviendo en la actualidad. Cuando realmente nos acercamos a conocer a Dios, es cuando dejamos de vivir en la oscuridad. Dice, y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Cuando no conocemos a Dios, vamos a estar sumergidos, viviendo en una vida oscura, viviendo en una vida sin propósito, viviendo solamente lo negativo, viendo lo negativo de la sociedad, viendo lo negativo que estamos viviendo. Pero dice, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. ¿Y cómo debe de vivir una persona que conoce a Dios? Aprovechando la oportunidad que tengas para servir y hacer el bien a la persona en estos tiempos malos que estamos viviendo. Probablemente tú consideras que servir a Dios es estar en un puesto, ¿cómo decirlo? Estar en un puesto del pastorado, estar en un ministerio muy, muy potente, muy fuerte, no sé. Pero lo podemos servir a Dios de muchas formas. Podemos decirle a Dios también, oye, yo quiero servirte. Enséñame y ayúdame a cómo hacerlo. Y justamente eso nos dice, traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. En Efesios 5:17, ¿no sabes qué hacer? Pídele a Dios y trata de averiguar qué es lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Qué estará? Mira, sí está bien ser maestro, pero ¿eso quiere Dios para ti? Está bien ser pastor, pero ¿eso quiere Dios para ti? Está bien ser misionero, pero ¿qué será? ¿En qué soy bueno? ¿Qué será que Dios quiere que yo haga? Pero algo impresionante es que también Dios nos capacita para poder llevar a cabo ese ministerio o ese servicio, eso que tal vez tú quisieras hacer. Tanto Dios te va a enseñar, te va a decir, mira, yo quiero que tú sirvas de esta manera, yo quiero que hagas esto. Y no solo podemos servir en una cosa, ¿no? Podemos servir en muchas áreas. Pero es bonito cuando Dios te da un ministerio, cuando Dios te da un propósito y decir, tú eres bueno en esto, puedes hacer esta tarea. Y algo bonito es que Dios nos capacita para realizarlo. Y te lo quiero leer, pero justamente estoy olvidando en dónde lo leí. Lo voy a recordar
y ahorita que lo recuerde, se los voy a mencionar. Pero, sí, pero claro, aquí está. Dice, Dios, Jesús, no sé, Dios, Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. A unos Dios los capacitó para tener este servicio, este ministerio. ¿Y con qué motivo capacitó a estas personas? Por ejemplo, nuestro pastor, que cómo tiene los estudios los martes, las predicaciones, los maestros de la iglesia, los discipulados. Todo esto tiene un propósito. Tiene dos propósitos. Uno, ellos están siendo siervos de Dios y nos están sirviendo a nosotros. Y otro es para que la iglesia sea capacitada. Y justamente esto no, lo que estoy hablando no es mi idea ni mi pensamiento, sino todo viene de aquí de la Biblia y en este caso de Efesios, que dice, hizo esto, o sea, hizo a los evangelistas, hizo a los profetas, hizo a los maestros, hizo a los pastores, para que todos los que formamos la iglesia estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Si tú estás yendo a la iglesia, si tomaste un discipulado, entonces has sido capacitado para servir a Dios. Y de hecho, bueno, en nuestra iglesia, en la iglesia Betania, si tú vives en Ciudad de México y te queda cerca Constituyentes o Observatorio, te invitamos a nuestra iglesia. Quiero reconocer la verdad a mi familia Betania. De verdad que y me generó una sensación de sentimiento muy bonito porque puedo ver cómo los hermanos de la iglesia Betania tienen este corazón de servicio. Son serviciales. ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Y ven una necesidad y la están haciendo. De verdad, familia Betania, les aplaudo, les reconozco porque es llegar a una familia bonita. Es llegar a una familia donde sientes el amor, donde sientes el cariño, donde sientes que puedes contar con tu hermano que está al lado. Y qué bonito porque justamente ha traído fruto las enseñanzas de los pastores, han traído fruto los discipulados, que entonces ahora podemos o estamos capacitados para servir a nosotros mismos, para servir en la iglesia. ¿Y a poco esto no te da felicidad? La verdad que a mí sí, si no vas a una iglesia, te invito que busques una iglesia porque es una forma primaria, una forma inmediata en la cual tú puedes servir a la familia de Dios, ¿no? Tanto es buenísimo servir a las personas que no conocen de Dios, por lo primero que comentaba, pero también qué bonito servir a tu propia familia. En este caso, refiriéndome a la familia de Dios y obviamente a tu familia, esposo, hijos, todo, ¿no? Y algo que te mencionaba era de que Jesús nos pone este ejemplo clarísimo. Y este ejemplo nos lo dice en Mateo. Igual, si tienes ahí tu Biblia, te invito a que abras Mateo, en el cual nos dice que, te lo voy a leer directamente de aquí, pero llega la mamá de dos discípulos, llega con Jesús y le dice, oye, yo quiero que mi hijo, cuando tú ya estés gobernando, quiero que uno esté a tu izquierda y el otro se siente a tu derecha. Y Jesús dice, no saben lo que están pidiendo. Y les dice a sus discípulos, escuchan qué están diciendo y se enojan. Y entonces Jesús interviene y toma este ejemplo para dar ¿cómo decirlo? Algo muy claro, una enseñanza muy clara. Y que nos lo deja a nosotros también. Les dice, bueno, miren, hay líderes muy importantes. Los líderes más importantes del país imponen su autoridad sobre cada uno de sus habitantes. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás.
y se pone a él como primer ejemplo. Dice Jesús, yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Y a veces, ¿quiénes somos nosotros para querer que nos sirvan? Si nuestro propio Salvador, si el propio Hijo de Dios, me gusta mucho este versículo donde dice, no escatimó, o sea, no se quiso quedar siendo Dios, sino que Él dijo, ok, vamos a entrar al plan de salvación, me voy a despojar de mi divinidad, me voy a despojar de esto y voy a ir con mis hermanos, voy a ir a la humanidad. Y es algo que recordamos en estas fechas, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que vino a este mundo y que no se quedó como una persona tal vez siendo prepotente por la autoridad que él tenía. Todo lo contrario. Tú y yo sabemos que fue todo lo contrario. Entró en un burrito y todos decían, para que se cumpliera la profecía, el rey entra con toda la humildad. Jesús nos enseña humildad. Jesús es la primera, ¿cómo se dice? El primer ejemplo en el cual nosotros debemos de aprender humildad y de aprender servicio. Si probablemente te cuesta trabajo servir, pídele a Dios que Él te ayude, pídele a Dios que te enseñe cuál es tu propósito, en qué puedes servir, de qué manera puedes servir y que también nos dé humildad, ¿no? Porque a veces justamente en uno de los discipulados que estuvimos viendo en la iglesia, que estuvo buenísimo, uno de los temas era la humildad, ¿no? Y como muchas veces el orgullo no nos permite servir a las personas. El orgullo no nos permite muchas cosas. Y de hecho dice en Salmos, ¿no? Yo estoy con los humildes, no con los orgullosos. Como la palabra orgullo tiene un impacto importante en la Biblia. Y cómo Jesús, Él fue humilde. ¿Y cómo tenemos que ser nosotros? Debemos de ser como Jesús, ser humildes y ser serviciales. Dice, vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Cuando conocemos a Dios, podemos recibir su Espíritu Santo y su Espíritu Santo es quien va trayendo este fruto a nuestras vidas. No es por nosotros mismos. Si tú consideras que tú eres de una forma por ti mismo, que tal vez antes no eras, no es por ti, es por el Espíritu Santo que está trayendo frutos ahora a tu vida y que entonces ahora tú lo puedes revelar, tú lo puedes expresar de una manera activa, ¿no? Nos dice, te quiero leer una parte de lo que dice este libro, que es un poco de esta serie lo he basado en este libro, algunas partes, ¿no? Pero algo que me gustó bastante y que quiero resaltar de este libro que dice, nada que hagas en esta vida importará nunca, a menos que se trate de amar a Dios y de amar a las personas que Él ha creado. Eso es lo importante en este mundo. Amar a Dios, amar a las personas y servir a los dos, ¿no? Servir a Dios, servir a las personas. Y la clase pasada o el capítulo pasado también mencionábamos cómo podemos servir a nuestra familia de la manera más mínima. Y a veces consideramos que eso nadie lo ve. Consideramos que estar en casa haciendo labores de casa, haciendo la comida, lavando, o si estás yendo a tu trabajo y sirviendo a tus compañeros, intentando hacer lo mejor para tu jefe, porque bueno, la Biblia nos dice que no lo hagas para el hombre, sino hacerlo como para Dios.
Y entonces, como a veces creemos que nuestro esfuerzo no vale la pena. Pero si Jesús, si Dios, siendo omnisciente y ve todo, claro que está viendo tu esfuerzo, claro que está viendo lo que tú haces, claro que está viendo si estás cansado, si te llegas a desvelar, si lo que sea que estés haciendo, Dios lo ve y lo va a recompensar y va a traer un fruto en tu vida, va a traer un fruto en las personas a las que lo estás haciendo y vas a poder experimentarlo con tus propios ojos, con tu propia vida, vas a poder experimentar que una bendición y un propósito de nosotros es poder servir, es poder agradar a Dios. Y entonces, ¿qué mejor que aprovechar nuestra vida, aprovechar nuestro tiempo, aprovechar nuestros recursos, aprovechar nuestras fuerzas, aprovechar nuestros pensamientos, aprovechar cada parte de nosotros, cada parte de nuestra vida que Dios nos ha prestado y que nos la ha prestado en este tiempo de vida, en este transcurso, en esta temporada, en esta etapa de la vida, y que entonces nosotros podamos identificar, que Dios nos dé la capacidad de identificar para aprovechar esa oportunidad, para identificar qué es una oportunidad. Identificar y decir, esta es una oportunidad perfecta para yo hacer el bien por mi familia. Esta es una oportunidad perfecta para hacer el bien por mi hermano de la iglesia. Esta es una oportunidad perfecta para hacer el bien en mi trabajo, para hacer el bien con mi vecino, para hacer el bien con la persona que estoy teniendo, que si es una persona del aseo, que si es una persona que te está atendiendo en el restaurante. Que Dios nos dé el corazón sensible para identificar esa oportunidad y aprovecharla, hacer el bien, aún en este tiempo malo que estamos viviendo. Te lo quiero volver a leer. Y dice, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Nuestra mayor bendición es conocer a Dios. Ya tienes lo fundamental en tu vida, ya lo tienes. Ya no vives en la oscuridad, ya vives en la luz porque ahora conoces a Dios. Pero ahora, ¿qué es lo que quiere que Dios que haga? Esa puede ser nuestra tarea de esta semana. De esta semana, Dios, ¿qué quieres que haga? Y ponlo en oración en la mañana, en la noche, en la oración de la comida, en la oración de la cena, en cualquier momento dile a Dios, ayúdame a aprovechar cada oportunidad que tenga. Ayúdame a tomarla, ayúdame a no ser cobarde, ayúdame a que no me dé miedo hablar de ti. Y conforme más vamos conociendo a Dios, sabes, ese miedo se va quitando. Y Dios te va dando una autoridad para hablar de parte de Dios y también Dios te va a dar las palabras, su Espíritu Santo te va a dar las palabras sabias, correctas, pertinentes, prudentes para poder hablar. Pero nosotros tenemos que tomar el primer paso para hacerlo y ya cuando lo estemos haciendo, Dios se va a empezar a mover en nosotros y nos vamos a quedar sorprendidos de ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy... no me imaginé que yo pudiera hablar de esta manera a tal persona, pero Dios te va a usar. Confía en eso, Dios te va a usar. Pidámosle a Dios solamente que nos dé la capacidad. Bueno, los que hemos ido a la iglesia, los que tomamos discipulados, estamos capacitados. Si no, todavía hay discipulados activos en la iglesia. Puedes ir, si no eres de nuestra iglesia y quieres entrar a un discipulado, nos puedes escribir. Los discipulados, algunos son en línea. Entonces, esto nos va a capacitar para que nosotros podamos servir a Dios. Y dejemos esto en manos de Dios. Y dile a Dios, permíteme conocerte cada vez más. Permíteme vivir cada vez más en la luz. Yo antes vivía en la oscuridad porque no te conocía, pero ahora vivo en la luz. Pero ahora ayúdame a reflejar que soy un hijo tuyo. Y te invito a que oremos. Dios, te doy gracias, Padre, porque tú eres un Dios
tan bueno, porque es que cuando podemos venir delante de ti, tú nos revelas tantas cosas, tú nos muestras tu corazón, tú nos ayudas a saber también cuál es nuestro propósito, cómo podemos servirte de mejor manera. Y sabes, Dios, tú conoces bien el tiempo en el que estamos viviendo. Tú más que nadie conoces mejor esta situación que estamos viviendo, en estos tiempos difíciles, estos tiempos, híjole, donde la maldad vemos cómo va creciendo cada vez más rápido. Dios, pero ayúdanos a aprovechar justamente esta etapa en la que estamos viviendo, este momento en el que estamos viviendo, para identificar la oportunidad, tomarla, aprovecharla y poder ser de impacto a esta sociedad, Dios. Poder ser de impacto aunque sea una persona, con que seamos de impacto a una persona, Dios. Hemos podido decir, lo hemos cumplido. Y ayúdanos a que al otro día sea otra persona. Ayúdanos, Dios eterno. Yo sé que tú lo haces. Yo sé que tú lo haces. Yo sé que tú nos ayudas. Ayúdanos a ser sensibles también, a poder identificar la oportunidad y poder hacer el bien a las personas que la estén necesitando, Dios. Te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres grande. Gracias por tu palabra que es que nos llena profundamente. No cambiamos tu palabra por otra cosa. Gracias, Padre, porque tu palabra nos da dirección, tu palabra nos da identidad, tu palabra nos da propósito. Gracias porque tu palabra es tan cortante que puede traspasar nuestros corazones, puede traspasar nuestros pensamientos, derribar lo negativo que estemos pensando, Dios, y eres tú creciendo en nosotros. Te alabamos y te bendecimos por siempre y gracias por este momento que nos has permitido tener. Bendito seas por siempre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues de verdad que si eres de Ciudad de México, nos encantaría conocerte o verte en algún discipulado en línea también. Deseo que Dios te bendiga. Nuestro mayor bien en esta tierra es la palabra de Dios. No te canses de leerla, no te canses de escudriñarla y hacer las anotaciones y escribir y resaltar para que cuando abras nuevamente digas, wow, esto es poderoso. Deseo que Dios te bendiga, deseo que Dios te enseñe en esta semana en qué puedes seguir sirviendo o en qué puedes servir, cómo puedes servir. Que Dios te bendiga y nos vemos el siguiente jueves en un capítulo más de Mujeres Intencionales. Te mando un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga en la situación que estés pasando y te mando un beso. Nos vemos, bye bye.